Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Psicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántos recursos y cuánto tiempo toma lograr identificar a una Jane Doe. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Psicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Lady of the Dunes. En la mañana del 26 de julio de 1974, Leslie Metcalf, una niña de 12 años, caminaba con su familia por la costa de Royce Pond Downs, en Provincetown, Estados Unidos. La familia iba con algunos perros y de repente uno de ellos se separó del grupo, se metió a la maleza y comenzó a ladrar muy fuerte. Leslie lo siguió y en medio de la arena vio que el perro ladraba al cuerpo de una mujer que parecía estar tomando el sol. Cuando los adultos los alcanzaron, notaron que la mujer estaba sin vida y de inmediato llamaron a las autoridades. La víctima estaba desnuda, recostada boca abajo sobre una manta de playa verde. No había signos de lucha y la arena alrededor del cuerpo no estaba movida. De lejos parecía que la mujer simplemente dormía. La víctima era una mujer blanca con cabello castaño rojizo. Tenía su cabello recogido con una bandana. Su cabeza se encontraba sobre un pañuelo y un par de vaqueros jeans que estaban delicadamente doblados como si fueran una almohada. La mujer había sido casi decapitada y la parte izquierda de su cabeza estaba totalmente aplastada. Sus manos habían sido cortadas y en vez de estas se colocaron agujas de pino, lo que pueden ver aquí. En la escena del crimen no se encontró ninguna evidencia que ayudara a la identificación de la víctima y la poca ropa que se recuperó no tenía etiquetas. Cerca del cuerpo se encontraron 2 huellas de zapato y a unos metros se encontraron marcas de neumáticos. La autopsia determinó que la mujer había sido estrangulada tan fuerte que casi fue decapitada, le faltaban algunos dientes y había sido abusada después de su muerte con un objeto de madera. Su causa de muerte fueron los fuertes golpes recibidos en su cabeza. Se estableció que fue golpeada con una herramienta militar de trinchera. Se determinó que la mujer tenía entre 25 a 35 años y se estableció que podía llevar muerta entre 10 o 3 semanas. Una característica física sobresaliente es que la mujer tenía una dentadura en buen estado y se notaba que había recibido tratamientos costosos. Debido a que no se encontró signos de lucha, se especuló que la mujer fue atacada por una persona que conocía o mientras ella dormía. Además, el criminal había cortado sus manos, haciendo imposible recuperar las huellas dactilares de la víctima, y también había eliminado cualquier evidencia que ayudara a su identificación, así que este criminal sabía muy bien lo que estaba haciendo. La primera pista que las autoridades investigaron para lograr identificar a la mujer fue su dentadura. Como ya les dije, ella tenía una dentadura muy bien cuidada con algunos tratamientos valorados entre $5,000 a $8,000, algo muy costoso para la época. Así que los investigadores tomaron radiografías y las enviaron a diferentes centros odontológicos de todo el país y también compararon con registros de personas desaparecidas, pero no hubo ninguna coincidencia. Por otro lado, identificar a la víctima se convirtió en una tarea muy compleja, ya que el lugar donde fue encontrada es parte de la península de Cape Cod. Esta es una zona muy turística y que para la época era un lugar popular para la comunidad LGTBQ+, artistas independientes, viajeros bohemios, así que había la posibilidad de que la mujer fuera extranjera. Los policías fueron a investigar en moteles, hoteles, aeropuertos, en autos alquilados, autos abandonados, pero no encontraron nada que ayudara a la identificación de la mujer. Las autoridades investigaron este caso por meses, compartieron la historia en varios medios de comunicación y fueron casa por casa de la zona preguntando a ver si alguien recordaba haber visto a esta mujer, pero no lograron encontrar información de utilidad. La única pista interesante que llegó a la policía ese año fue la llamada de una mujer de Boston que aseguraba que la descripción de la víctima encajaba con la descripción de su hermana que estaba perdida, pero comparaciones dentales la descartaron como la víctima. Después de 4 meses, en octubre de 1974, la mujer fue enterrada en el cementerio católico Saint Peter en Provincetown, con la descripción: mujer desconocida encontrada en Royce Pond Downs.
El caso impactó mucho a la comunidad debido a la brutalidad del crimen. Como la mujer fue encontrada reposando como si estuviera tomando el sol en las dunas de arena, recibió el apodo de Lady of the Dunes, traducido sería la mujer de las dunas. En este caso, a diferencia de otros casos de Jane o John Doe, en donde primero se le realiza bocetos, aquí primero se realizó una reconstrucción de arcilla de cómo se veía la víctima. Esta se realizó en 1979, 2 años después de haber sido encontrada. La reconstrucción se compartió en diferentes medios, pero no se recibió ninguna información nueva. Al año siguiente, los restos de la mujer fueron exhumados para análisis, pero no se encontró nueva evidencia. Los restos fueron de nuevo enterrados, pero su cráneo no. Este se guardó en la estación de policía para futuros análisis. El tiempo pasó y después de 5 años de haber encontrado a Lady, se realizaron los primeros bocetos de cómo se podía haber visto esta mujer. Los bocetos se compartieron en los medios y se atrajo la atención de mucho público. Varias personas especularon que quizás era su hermana, su esposa perdida, su tía perdida, algún familiar, pero poco a poco se fueron descartando a ciertas personas y comenzaron a aparecer algunas teorías peculiares. Una de las primeras teorías que se investigó fue la posibilidad de que Lady hubiera sido víctima de la mafia irlandesa de la zona. White Bulger, el jefe de la pandilla Winter Hill Gang, quien a su vez trabajaba como informante para el FBI, cometió varios delitos en la época y su marca personal era sacarle algunos dientes a sus víctimas. Lady of the Dunes había sido encontrada sin algunos dientes y para la época White fue visto con una mujer muy parecida. Sin embargo, la mujer con la que salía White nunca pudo ser identificada y formalmente White nunca fue considerado sospechoso en este caso. Los años pasaron y este caso se convirtió en el caso más antiguo sin resolver de Massachusetts. Esto llevó a que muchos investigadores se obsesionaran con este caso para lograr identificar a la víctima o a su criminal. La historia se compartió de vez en cuando en los medios, la atención se mantuvo en el público y en la zona, y se llegó a incluir a Lady of the Dunes en los crímenes de alto perfil del FBI para que personas de todo el mundo tuvieran información sobre este caso. Después de muchos años, en 1987, una pista prometedora llegó desde Canadá. Una mujer le contó a una amiga que había sido testigo de un crimen alrededor de 1972 en Massachusetts, cuando vio cómo su padre estranguló a una mujer hasta matarla. Ella no recordaba muchos detalles, pero estaba segura que su padre mató a esa mujer. La policía de Canadá se contactó con las autoridades de Massachusetts. Y con esta información, las autoridades de Massachusetts quisieron ponerse en contacto con la mujer, pero cuando quisieron comunicarse con la mujer, ella se había mudado, cambiado su número de teléfono y nunca lograron encontrarla. Otra pista importante que se investigó fue la posibilidad de que Lady of the Dunes fuera Rory Giner Kessinger. Rory era una consumidora de drogas que se había involucrado con delincuentes y con tan solo 15 años huyó de casa. Fue detenida por la policía en varias ocasiones por robo de bancos y agresión. En 1973, con 24 años, fue acusada de 2 cargos de agresión con intento de asesinato y enviada a la cárcel del condado de Plymouth a la espera de su juicio. Pero en la noche del 26 de mayo, Rory huyó de prisión. De alguna forma logró obtener una hoja de sierra con la que cortó los barrotes de metal de la ventana de la lavandería de la prisión y huyó. Nunca más se la volvió a ver con vida. Años después, sin noticias de Rory, su familia reportó la desaparición. Las autoridades intentaron ponerse en contacto con algunos compañeros de delitos de Rory, pero algunos de ellos habían muerto en fuego cruzado con el FBI y los pocos que estaban con vida estaban en prisión y ellos no tenían conocimiento del paradero de Rory. El parecido físico entre Rory y Lady of the Dunes era evidente, y en el año 2000 se exhumaron los restos de Lady, se recuperó su ADN y este ADN se comparó con el ADN de la madre de Rory y se descartó que tuvieran alguna relación. Sin embargo, muchas personas no estuvieron convencidas de estos análisis y por años varias personas en internet y en foros esparcieron el rumor de que Lady of the Dunes era Rory. Otra teoría que se investigó fue la posibilidad de que Lady hubiera sido víctima del asesino Hayden Clark. Para comienzos de este siglo, Hayden ya estaba en prisión cumpliendo condenas por asesinatos y desde prisión confesó haber matado a Lady of the Dunes. No se le dio mucha importancia a su confesión, sin embargo, en el año 2004 él realizó unos dibujos peculiares de una mujer recostada boca abajo, sin manos, desnuda,
y dibujó un mapa del lugar donde supuestamente él había dejado el cuerpo, que concordaba parcialmente con el lugar en donde fue encontrada Lady of the Dunes. Pero tiempo después se determinó que Hayden sufre de esquizofrenia paranoide y no se logró encontrar alguna relación entre Hayden y Lady of the Dunes. En el 2010, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados realizó una tomografía computarizada del cráneo de la mujer y se realizó una reconstrucción más realista de la víctima. En el 2014, el investigador a cargo de este caso notó que el ataúd de la mujer se encontraba en mal estado y realizó una recaudación de fondos para uno nuevo y mejorar la tumba. Por otro lado, la teoría más peculiar de este caso surgió en el 2015, cuando Joe Hill, el hijo de Stephen King, se contactó con las autoridades creyendo que Lady of the Dunes podría haber aparecido como extra en la película Tiburón de 1975. En la película se podía observar a una mujer entre la multitud que usaba un pañuelo en la cabeza y jeans muy similares a los encontrados en el cuerpo de la víctima. Además, la película se grabó entre mayo y octubre de 1974 en la misma zona donde fue encontrada la mujer. Sin embargo, la producción de la película no tenía un registro claro de todos los extras que habían aparecido, y para el momento habían pasado muchos años como para localizar a la mujer o alguien que la recordara. Si bien esta teoría atrajo mucho la atención del público, las autoridades no la tomaron en serio. A lo largo de los años se realizaron algunas reconstrucciones de Lady of the Dunes. Muchas personas se contactaron con la policía creyendo que quizás era algún familiar, y así poco a poco se fueron descartando más personas. En el año 2019, el fiscal a cargo de este caso aprobó el presupuesto para que el caso de Lady of the Dunes y de otra Jane Doe se investigaran con nueva tecnología de ADN, pero como sabemos, estos procesos toman mucho tiempo. Ahora, regresamos un poco en el tiempo. Paralelamente a esta historia, un chico llamado Richard Hanchett creció sabiendo que era adoptado. Sus padres adoptivos, Richard y Thelma, lo criaron junto con su hija biológica llamada Patricia en un hogar acogedor en Livonia, Michigan. Richard sabía que su madre biológica, una mujer llamada Ruth, había trabajado con sus padres en una planta automotriz y que ella lo había entregado voluntariamente. Por años, Richard creció con un resentimiento de sentirse rechazado por su madre. Esto lo llevó a involucrarse en drogas y con tan solo 14 años sufrió una sobredosis que lo dejó por 18 días en coma. Cuando él se despertó, se enteró que durante ese tiempo su madre biológica había intentado conocerlo, pero debido a su situación no lograron encontrarse. Luego de este incidente, Richard cambió su vida, dejó las drogas, se concentró en los estudios y fue más agradecido con su familia adoptiva. Sin embargo, el sentimiento de haber podido conocer a su madre biológica y no lograrlo por su situación fue algo que lo abrumó y lo siguió por muchos años. Mi mamá y mi papá me dijeron que mi madre fue lo suficiente inteligente como para entender que no podía criarme. No había manera en la década de 1950, pero venía de un entorno muy pobre. Comentario de Richard Hanchett. Richard supo que Patricia, su hermana adoptiva, mantenía un contacto esporádico de cartas con Ruth, pero Ruth no tenía un domicilio fijo. En la década de los 70, Patricia sabía que Ruth estaba viviendo en California, pero un día las cartas dejaron de llegar y ella no supo más de Ruth. Lamentablemente, Patricia murió en 1980, fue asesinada por su esposo. Como habrán notado, la vida de Richard fue compleja. Sus problemas con las drogas, su situación con su madre biológica, la pérdida de su hermana adoptiva, pero con el tiempo él logró encontrar un equilibrio en su vida y sentirse agradecido de lo que tenía. Con el pasar de los años, Richard nunca dejó de pensar en su madre biológica y con las nuevas tecnologías científicas, en el 2017 él envió una muestra de ADN a la página Ancestry.com con la esperanza de encontrar a Ruth. A partir de esta muestra, Richard encontró a una prima llamada Marilyn Terry. Richard se puso en contacto con Marilyn y, para su sorpresa, se enteró que Marilyn había enviado su ADN a Ancestry.com hace algunos años porque la familia estaba buscando a la madre de Richard, una mujer llamada Ruth Terry, de la cual no sabían su paradero desde la década de los 70. En el 2018, Richard viajó para conocer a Marilyn, a sus familiares, y a través de los recuerdos de ellos, Richard supo más sobre la vida de su madre. Ahora hablemos sobre quién fue Ruth Terry. Ruth Marie Terry nació el 8 de septiembre de 1936. Sus padres, Johnny y Eva Terry, la criaron junto con sus hermanos en un hogar acogedor en un pueblo minero de Windwell, Tennessee. Johnny, su padre, trabajaba en una mina de carbón mientras Eva era ama de casa.
Lamentablemente, Eva falleció en sus 20s. Tiempo después, Johnny se volvió a casar y tuvo 3 hijos más. Debido al fallecimiento de su madre, Ruth fue criada principalmente por sus abuelos hasta que con tan solo 13 años se casó con un hombre llamado Billy Reid Smith. Estuvieron juntos por un tiempo y se separaron. Años después, cuando Ruth terminó los estudios, se volvieron a casar, pero el matrimonio duró muy poco y se divorciaron. Luego de esto, Ruth dejó la ciudad de Windwall y se mudó a Livonia, Michigan. Allí consiguió un trabajo en una planta automotriz de la marca Fisher Body. Ruth se acopló rápido al trabajo y llevó una vida normal. Ruth fue descrita como una chica tranquila, de carácter suave, amable, le gustaba cantar, aprender nuevas cosas y era muy cercana a su familia, en especial con su hermano James y su medio hermano Kenneth. Era un espíritu libre, estaba buscando algo más que una vida en el campo. Comentario de Kenneth Terry, medio hermano de Ruth. En la planta automotriz donde trabajaba, Ruth se hizo amiga de Patricia Hanchett, la hija única del superintendente de la planta. Ambas se hicieron amigas cercanas y Ruth conoció a los padres de Patricia, Thelma y Richard Hanchett. Durante esta época, Ruth, con 21 años, quedó embarazada. Ella no tenía casa propia, no ganaba mucho y sabía que no tenía los suficientes recursos para criar a su hijo. En este contexto, Ruth se enteró que Thelma y Richard querían adoptar. Ella habló con ellos y la pareja estuvo encantada. Se hicieron cargo de todos los gastos para luego quedarse con el hijo de Ruth. La pareja alquiló una casa enfrente de su casa para que Ruth viviera allí y pagaron todos los gastos médicos y de alimentación. Ruth dio a luz en 1958. El día del parto, Thelma, quien también era pelirroja, le dio su licencia de conducir a Ruth para que sea ingresada al hospital bajo el nombre de Thelma. Ruth dio a luz, entregó al niño y se fue de la ciudad. Durante la siguiente década no se tiene información clara de los movimientos de Ruth, pero se sabe que periódicamente visitaba a su familia en la ciudad de Windwall y que mantuvo contacto esporádico por cartas con Patricia para saber sobre la vida de su hijo. En 1972, Ruth regresó a Livonia para conocer a su hijo, pero como ya les mencioné antes, Richard estaba hospitalizado por una sobredosis que lo dejó por 18 días en coma, así que no lograron encontrarse. Se desconocen las razones de por qué Ruth no volvió a intentar conectar con su hijo, pero quizás ella sí lo planeó, pero antes de esto desapareció. El 16 de febrero de 1973, Ruth se casó con un hombre llamado Guy Rowell Muldoon. En abril de ese año, Ruth y Guy visitaron a la familia de James, el hermano de Ruth, en Windwall. Según los familiares, Guy tenía un carácter dominante sobre Ruth y ella se retuvo de su personalidad alegre y expresiva. La pareja se despidió diciendo que viajarían a California. Luego fueron a visitar a la familia de Kenneth, el medio hermano de Ruth, que vivía en Tennessee. La visita fue corta. Ruth les dijo que estarían viajando por todo el país en busca de antigüedades, que su primera parada sería Massachusetts. Luego de esto se despidió y se fue. Esa fue la última vez que alguien de la familia vio a Ruth con vida. Nunca volvimos a saber de ella. Yo era un niño, solo recuerdo una gran sonrisa y su cabello castaño rojizo. Comentario de Jim Terry, sobrino de Ruth. Unos meses después, Ruth tenía planeado visitar a su familia, pero ella no apareció. En su lugar, solo Guy fue a visitar a Kenneth en Tennessee. Guy le dijo a Kenneth que Ruth había desaparecido de la casa que compartían en California, no dio más detalles y se fue. Kenneth le informó de esto a su medio hermano James, quien de inmediato viajó a California y confrontó a Guy. Guy le dijo a James que Ruth era un espíritu libre, que se había ido por voluntad propia, que quería conocer el mundo y que a lo mejor ella lo estaba engañando y que se fue con otra persona. Y así dio muchas excusas. James no creyó nada de lo que dijo Guy y él contrató un detective privado para encontrar a Ruth. Pero este detective no logró encontrar mucha información. Él le dijo a James que todas las pertenencias de Ruth habían sido vendidas y que todo apuntaba a que ella se había ido por voluntad propia. Le dijo que Ruth se había involucrado con un culto religioso y que lo más posible es que ella se haya ido con este culto para huir de su esposo. Para esta época, los cultos religiosos eran algo muy común y popular. Ellos creaban sus propias sociedades, comunidades, trabajos, sus propias haciendas donde mantenían su sociedad y eran fanáticos de diferentes temas o diferentes dioses. Bueno, fue algo que sucedió y me parece que hasta ahora existen este tipo de cultos religiosos, pero en esa época hubo un boom de estos.
La familia de Ruth nunca acusó a Guy de algún cargo y tampoco reportaron la desaparición de Ruth. Por años, ellos creyeron que Ruth estaba viva y esperaban que se contactara o enviara alguna carta, pero esto no sucedió. Después de algunos años, algunos familiares desarrollaron la teoría de que Ruth había entrado en un programa de protección de testigos, quizás por lo que se involucró con el culto religioso u otra situación, y por eso ella no podía ponerse en contacto con ellos. Esta teoría la mantuvieron por algunos años, pero después de un par de décadas, algunos familiares comenzaron a creer que Ruth estaba muerta, y en algunos obituarios de familiares comenzaron a poner a Ruth como fallecida. Pasaron los años y en el nuevo siglo, Marilyn Terry, una sobrina de Ruth que creció escuchando historias de su tía, intentó encontrarla. En el 2015 contrató a un ingeniero de software para que le ayudara a buscar en línea algún rastro de Ruth. Luego de que esto no funcionara, Marilyn envió una muestra de ADN a Ancestry.com y comenzó una búsqueda genealógica que ese año no dio resultado. Lamentablemente, ese mismo año, James, el hermano de Ruth, falleció sin saber qué le sucedió a su hermana. En el 2017, la muestra que Marilyn envió a Ancestry.com la conectó con Richard. Para el 2018, la familia de Ruth había encontrado al hijo perdido de Ruth, pero el paradero de Ruth seguía siendo desconocido. Aunque en los obituarios de algunos familiares Ruth figuraba como fallecida, para esta época la mayoría de sus parientes con vida creían que podía estar con vida, ya sea bajo protección de testigos o que había salido del país. La familia creía estar muy cerca de encontrar a Ruth y que así como conectaron con Richard, se reconectarían con ella. Marilyn estuvo a la cabeza de esta búsqueda, pero lamentablemente en el 2021, Marilyn, con 65 años, falleció sin haber encontrado a Ruth. Paralelamente a la búsqueda de Richard y la búsqueda de la familia de Ruth, las autoridades nunca dejaron de investigar el caso de Lady of the Dunes. Cada cierto tiempo el caso se volvió a compartir en medios, se hicieron más reconstrucciones y se usaron las redes sociales para que este caso llegara a más personas. En el 2022, los restos de Lady fueron enviados al laboratorio Outram, laboratorio que, ya lo he dicho en varios casos, está siendo líder en resolver casos de James y John Doe. El laboratorio recuperó el ADN completo de la mujer y comenzaron a reconstruir su árbol genealógico. De esta forma llegaron a varios parientes y en la base de datos de Ancestry.com encontraron el ADN de Marilyn. El ADN de Marilyn fue comparado con el de Lady y se confirmó que eran tía y sobrina. Cabe recalcar que se comparó primero con el ADN de Marilyn porque Marilyn Terry figuraba en este árbol genealógico de parientes que el laboratorio reconstruyó del ADN de la víctima, y no con el ADN de Richard, ya que Richard no figuraba dentro de la familia Terry. Recordemos que Ruth dio a luz bajo el nombre de Thelma, así que no figuraba en ningún rato en la familia Terry, sino en la familia Hanchett. Como Marilyn ya había fallecido, los investigadores se pusieron en contacto con Kenneth Terry, el tío de Marilyn y medio hermano de Ruth. Le contaron la situación y Kenneth les contó que tenía una media hermana perdida desde la década de los 70. También les comentó de la existencia de Richard. Entonces la policía comparó el ADN de Richard con el de Lady of the Dunes y después de más de 4 décadas, el caso más antiguo sin resolver de Massachusetts avanzó. Lady of the Dunes fue identificada como Ruth Terry. La familia de Ruth estuvo muy sorprendida de enterarse de lo que había sucedido con ella, la brutalidad y crueldad en este crimen. Si bien habían logrado encontrar a Ruth, aún quedaba identificar quién fue la persona que la mató, y todas las sospechas cayeron en su último esposo, Guy Maldavin. Guy era un huérfano que fue adoptado por Abraham y Sylvia Maldavin en la ciudad de Nueva York. Guy tenía un hermano llamado Michael y parece ser que no era muy unido a su familia. Se sabe que asistió a la Academia de Artes Dramáticas de Manhattan. Fue parte del ejército durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue dado de baja por una enfermedad y luego se convirtió en profesor. En 1946 se casó con Jolene Maelop. La relación duró 10 años en los que vivieron en varias ciudades hasta que se divorciaron en 1956. En 1958, en la ciudad de Seattle, Guy se volvió a casar con Manzanita Allen Ryan, quien tenía una hija adolescente de un matrimonio anterior llamada Dolores Ann Mars. No se sabe detalles de este matrimonio, pero en 1960 madre e hija desaparecieron. Para ese momento, Dolores tenía 18 años.
Las autoridades investigaron esta doble desaparición y después de 6 meses encontraron restos humanos en el sistema séptico de la casa que Guy había compartido con Manzanita y Dolores. Guy se convirtió en el primer sospechoso en este caso, pero para este momento él ya había huido. Bajo nombres falsos y alias, se mantuvo alejado de la justicia por un tiempo. Después de un par de meses de la desaparición de Manzanita y Dolores, Guy se volvió a casar con una mujer llamada Evelyn Mary. Al parecer, en algún momento, el FBI logró detener a Guy acusado de fuga ilegal para evitar dar testimonio de la doble desaparición, pero por alguna razón él fue puesto en libertad. Guy nunca fue acusado del asesinato o desaparición de Manzanita y su hija Dolores, y lamentablemente nunca se pudo determinar si los restos humanos encontrados en el sistema séptico pertenecían a la madre e hija. Por otro lado, Guy estafó a la familia de su tercera esposa al hacer que invirtieran unos $10,000 en su negocio de compra de antigüedades, pero con ese dinero, Guy se compró un auto deportivo, abandonó a su esposa, usó un nombre falso y se mudó a Nueva York. Tiempo después fue arrestado. En 1961 fue encontrado culpable de estafa y condenado a 15 años de prisión. Pero en 1962, un juez suspendió la sentencia con la promesa de que Guy devolviera el dinero. En 1974, Guy se casó con Ruth Terry, aunque por alguna razón que se desconoce, Ruth se casó bajo el nombre de Terry Marie Piscina. Al siguiente año, en 1975, Guy se casó con Phyllis Roper. Después de pasar por algunos trabajos, Guy consiguió trabajo en un programa de la radio KASU en Pacific Club. Tuvo un éxito moderado y llegó a aparecer en periódicos. Guy estuvo casado con su última esposa hasta que falleció con 78 años en el 2002. Para el momento en el que fue identificado como el principal sospechoso del asesinato de Ruth, Guy ya llevaba 2 décadas muerto. La familia de Ruth no tiene dudas de que este hombre la mató. Pero como Guy ya falleció, hay poco que se pueda hacer en este caso. Por último, el caso de Lady of the Dunes se convirtió en un caso muy llamativo de Estados Unidos y muchas personas alrededor del mundo supieron de la existencia de esta Jane Doe y siguieron la investigación por muchos años. Cuando se informó de su identificación, la noticia fue recibida con mucha alegría por las personas de esta comunidad que estamos al tanto de este tipo de casos. Aunque no se logró llevar a la persona que la mató a la justicia, Lady of the Dunes recuperó su nombre y su extensa familia le rindió homenaje. La familia realizó una nueva placa y decorado para la tumba de Ruth. Actualmente están en trámites para trasladar los restos al cementerio donde están los padres de Ruth. Por último, en diciembre del 2022, publicaron un agradecimiento en el periódico local de Provincetown. Por casi 50 años, su comunidad cuidó la tumba de Lady of the Dunes. Por todos estos años que los residentes de Provincetown cuidaron de Ruth y la mantuvieron en sus pensamientos, ustedes la trataron como una de su familia y por todo eso estamos eternamente agradecidos. Todos ustedes son ángeles. Se nos hace imposible poner en palabras cuán agradecidos y bendecidos nos sentimos de haber encontrado a Ruth. Nos han regalado el mejor regalo en estas fiestas. Que Dios los bendiga a todos. Este acto del agradecimiento. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Lady of the Dunes. Este tipo de casos de James o John Doe nunca dejan de sorprenderme por todo el contexto y subcontexto que lleva a lograr identificar a esta persona. En este caso había un hijo buscando a su madre biológica, una familia buscando a su hermana y tía perdida. Y en algún punto todos estos factores se juntaron para lograr identificar a Lady of the Dunes. Lo frustrante de este caso es que el principal sospechoso ya está muerto. Y dudo mucho que se logre encontrar evidencia o algún testigo que corrobore al 100% que Guy mató a Ruth. Pero con su historial criminal y todo lo que pasó en su vida, yo creo que este hombre sí la mató. Por último, mientras investigaba este caso, me daba una gran tristeza al ver cómo el padre de Ruth falleció sin saber qué le pasó a su hija, cómo James, su hermano directo que pasó años buscándola, se fue de este mundo sin saber qué sucedió con su hermana, otros hermanos de Ruth también fallecieron, Marilyn, la sobrina que retomó la búsqueda de Ruth en este nuevo siglo y que mandó su muestra de ADN y que estuvo allí intentando encontrar a su tía, también falleció sin saber qué le sucedió a Ruth. Es interesante ver cómo esta búsqueda se convirtió en un legado para esta familia, un legado que debían resolver y con el tiempo lo lograron.
Se me fueron las lágrimas leyendo el comunicado completo que la familia de Ruth publicó en el periódico local, agradeciendo a la comunidad y a las autoridades por todos los años que cuidaron de la tumba de Lady of the Dunes. Saber que esta mujer que estuvo por años enterrada en una tumba sin nombre tenía a una familia allá afuera esperándola, es algo que se me estruja mucho el corazón. Saber que ellos nunca dejaron de buscarla, que quizás no tuvieron todos los recursos, que contactaron a un detective privado, que ya en esta nueva época mandaron el ADN y que hicieron todo lo que estaba en sus manos posibles para encontrarla. Y a pesar de que tomó muchos años, lo lograron. Y ya se me van las lágrimas porque en serio estos casos de James o John Doe se me hacen duros. Hay gente que no quiere ser encontrada, como el de Peter Bergman, y que algún día espero que ese caso se resuelva y que su familia sepa qué sucedió con este hombre. Los casos de James y John Doe nunca dejan de sorprenderme y me parecen sorprendentes. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan sobre la búsqueda de la familia? ¿Ustedes creen que Guy fue responsable de la muerte de Ruth o fue víctima de algún asesino en serie? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo, cada semana, cada mes, cada año se los digo, estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por todas sus palabras lindas que me dejan en los comentarios, por las recomendaciones, por todo esa retroalimentación que tenemos en los directos, en los comentarios. Yo soy muy feliz. No saben cuánto me encanta este proyecto de Topsiclopedia. Estas historias a veces me afectan para bien o para mal, pero todo este conocimiento a mí me hace feliz. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, no está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topsiclopedia. Bye, 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 bye.